Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Continuamos con la lectura de mi libro, La palabra que sale de mi boca, el poder transformador de la palabra de Dios. Habíamos leído en 2 veces el capítulo 3. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4, que se titula El ejemplo del corazón de Zaqueo. Y dice así: el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10, narra el encuentro de Jesús con Zaqueo. El texto describe a este hombre como un hombre muy rico, que era jefe de los publicanos, que quería ver quién era Jesús, pero que no podía a causa de la multitud porque era de baja estatura. Esto está dentro de una cita, perdón que no lo dije citado, pero es una cita. La teoría literaria aporta herramientas útiles para caracterizar un personaje, tanto en los rasgos físicos como en los de su moral o psicología. La herramienta que permite identificar lo físico se conoce con el nombre de prosopografía, y en este pasaje bíblico solo dice que era de baja estatura. Por otro lado, la que nos ayuda a reconocer la parte psicológica y moral se conoce como etopeya, y en este sentido la palabra dice que Zaqueo era muy rico, puesto que poseía grandes cantidades de dinero. Ahora, lo que comprometía moralmente a este señor era que esas sumas de dinero eran de dudosa procedencia, ya que además afirma que era jefe de los publicanos. El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado explica acerca de los publicanos que, cito, en el sistema recaudador romano eran los subalternos que bajo la dirección de un funcionario romano se encargaban de cobrar los impuestos y los derechos de paso de las mercancías que se transportaban de un territorio a otro. El funcionario romano tenía que pagarse a sí mismo, por lo que exigían a los contribuyentes sumas superiores a las que en realidad tenían que ir al tesoro público. Los publicanos cobraban sumas abusivas a su vez. Fin de la cita. Este diccionario también explica que el Estado estaba de acuerdo con esta práctica y que, para peor, no había ley que protegiese a los contribuyentes contra estos excesos. Asimismo, aclara cómo la sociedad judía de la época veía a estos personajes y dice que, cito, todas las clases sociales los detestaban, que no podían admitir que uno de los suyos actuara como agente de los romanos cobrando impuestos para un gobierno gentil, y que a raíz de esta situación el publicano judío quedaba excluido de la sociedad de sus compatriotas y sus amigos corrían la misma suerte. Fin de la cita. La descripción del personaje y las citas del diccionario que amplían el panorama del texto bíblico también nos permiten echar un vistazo cercano a lo que en aquel momento estaba ocurriendo. Zaqueo era rico en posesiones, pero no en relaciones interpersonales. Era de baja estatura, pero tenía una fe alta, una fe que lo impulsó a adelantarse a la multitud para ver a Jesús y que asimismo lo ayudó a ver por encima de las burlas y probablemente insultos que la sociedad pudiese decirle. Esa fe le abrió camino para llamar la atención del Señor. Este poder que Zaqueo desató en Jesús no fue un poder para operar un milagro externo o físico como el de la mujer que fue sanada del flujo de sangre. Esa historia se narra en Lucas 8, del 43 al 48. Sino que este poder operó un milagro interno, es decir, en el corazón de Zaqueo, allí donde se anidaban las oscuridades de su persona. Allí albergaba la avaricia de quedarse con sumas de dinero extra. Allí sufría el rechazo de sus semejantes, que lo hacían a un lado por su afán usurero. Allí tal vez también estaban los insultos que le decían a diario cada vez que lo cruzaban por las calles de Jericó. ¿Cuánta oscuridad había en ese corazón? Sin embargo, ninguno de sus conciudadanos tenía acceso al cuarto secreto de la vida del publicano, excepto Jesús. Y lo maravilloso de este pasaje tiene que ver justamente con la mirada de Jesús y con su interés por transformar los corazones oscuros que, lejos de escandalizarle, se convertían en la tierra fértil para la palabra de Dios. El Señor podía ver su vergüenza, su codicia y el rechazo que padecía. No obstante, elige mirar la fe de este varón y operar un milagro en su corazón. Jesús siempre elige mirar lo bueno que hay en nosotros, así sea que esa bondad haya surgido de la curiosidad o del deseo de conocer a un famoso de la época. Jesús decide abrazar a aquello que en nosotros clama por una gota de bondad, de sinceridad, de fe, de libertad. Y así como Zaqueo miró por encima de las burlas e insultos de siempre,
Jesús también hizo otro tanto y se puso a la altura del pecador. Eligió ser juzgado como amigo de publicanos y pecadores, con tal de no permitir que ese perdido siguiese perdido, sino que tuviese la oportunidad de cambiar, de desandar sus pasos y de corregir su error. En otras palabras, Jesús prefirió que Zaqueo tuviese la oportunidad de transformar su corazón. Así ocurre también con nosotros. Ninguno podría negar que en el cuarto oscuro de su corazón hay secretos que nos avergüenzan, que nos duelen todos los días, que escondemos de o a causa del rechazo de los demás. Sin embargo, la Escritura nos abraza con la esperanza de que el Jesús resucitado, ese que por su sacrificio venció a la muerte y que está sentado a la diestra del Padre en las alturas, no siempre elige quedarse en las alturas. A Jesús también le gusta bajar a las profundas bajezas de nuestros corazones avergonzados para que dejemos de vivir ajenos a su gracia y para que le permitamos restaurar nuestros corazones a partir de su mirada compasiva que se halla en las Escrituras. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios nos habla de la importancia de darle valor a su palabra y de atesorarla en nuestros corazones. Él le dice a Moisés, cito, «Y estas palabras que yo te hablo hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes». Fin de la cita. Esto está en Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 7. Israel fue enseñado desde siempre a guardar las palabras de Dios en sus corazones y a enseñar a sus hijos a hacer lo mismo. Para ellos, concurrir a la sinagoga era imprescindible porque allí se leía la ley y así eran animados a conocer los mandamientos de Dios y a obedecerlos. Dios siempre tuvo el propósito de limpiar nuestras vidas con su palabra y de lograr con esa limpieza la transformación de nuestros corazones. Hasta ahí entonces el capítulo 4, los espero en el capítulo 5.